Juan José Millás dijo de nuestro invitado de hoy: escribe sobre política española como si fueras un corresponsal extranjero. Un corresponsal que, como él mismo añade, se enamoró de las nubes de Castilla e hizo un retazo muy acertado del desierto de Pitis. Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, lleva una década en Madrid, pulsando la actualidad parlamentaria, y hoy, en Periodista Digital, vamos a charlar con él sobre política, pero también sobre esta obra, España en el diván, un compendio de 3 obras: La España de los pingüinos, La deriva de España y Modesta España, que son un fiel reflejo de lo que ha sucedido en nuestro país en esta última década. Enric Juliana, muy buenos días y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital para hablar de España en el diván. Gracias, muchas gracias. Bueno, Enric, sigue pensando Juanjo Millás, no sé si has tenido oportunidad de verlo más veces, que sigue escribiendo como un corresponsal extranjero sobre política española. A Millás lo he visto más veces, no hemos hablado de esto. Él me lo decía en un sentido, creo, de un cierto distanciamiento. Yo la verdad es que eso lo aprendí. El periodista que ha tenido la oportunidad de trabajar a un tiempo como corresponsal en otro país fuera, yo fui corresponsal en Italia, aprende a observar, digamos, a distanciarse un poco del foco, para entendernos, ¿no? Y eso es una gimnasia, es un aprendizaje, es una manera de trabajar que a mí me place particularmente, y yo creo que una vez ya acabada la fase en Italia y después de un tiempo en Barcelona, La Vanguardia me pidió pues que me hiciese cargo de la redacción nuestra en Madrid. De alguna manera apliqué, o he estado aplicando esa gimnasia, con un matiz que ahí habría que responderle a Millás, es decir, como si fuese un corresponsal extranjero, pero sin ser extranjero. Además, Enric, justamente llegas a la capital de España pues un mes después de los terribles atentados del 11M y del cambio de gobierno que se produjo en España. Y cuentas varias anécdotas, pero entre una de ellas es que, lo cuentas varias veces, además creo que en el libro, que Mariano Rajoy, la noche electoral, la noche del 14M, según te cuentan, llega un momento en que sube o entra en el despacho de José María Aznar y le suelta una frase bastante contundente. Sí, esta es una historia que circuló en aquellos momentos con bastante profusión por Madrid. Una historia que nadie ha confirmado ni nadie ha desmentido. Que Rajoy habría entrado en aquel momento en el despacho de Aznar un momento y le habría dicho: tú y tu maldita guerra. Es decir, le habría reprochado que la apuesta por Irak hubiese conducido al PP a la situación electoral. Sobre esto, evidentemente, ha habido tremendas discusiones en España, que todavía algunas no están del todo cerradas, sobre exactamente cuáles fueron los resortes que motivaron el vuelco electoral en marzo del 2004. Y yo soy de la opinión, sin embargo, y en el libro lo planteo así, de que los atentados del 2004 no tenían por qué suponer de forma inexorable un vuelco electoral en España. Yo creo que una gestión política y sobre todo emocional de aquellos sucesos, que admito que era muy difícil, porque la situación que se planteó era dificilísima, posiblemente habrían conducido a otro escenario. Yo lo veo así, es decir, no creo, ni tan solo creo que los atentados fuesen realizados con el propósito directo de cambiar el resultado de las elecciones. Sí, con el propósito directo de golpear a la sociedad española, esto está claro. Pero el resultado electoral depende de muchos factores. Entonces también parece que, lo redas en el libro, que cada comparecencia de Acebes era una auténtica tortura para lo que eran las esperanzas electorales del Partido Popular. Yo creo que sí, porque, vamos a ver, cuando al cabo de unos meses en Londres recordaremos que hubo aquellos atentados en la ciudad de Londres. Yo estaba en aquel momento en el extranjero, no recuerdo, estaba fuera de España, y recuerdo haber mirado la televisión para enterarme de lo que estaba pasando allí. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la persona que salía a informar
a los británicos a dar información de lo que estaba ocurriendo, ha pasado esto, la policía está haciendo estas averiguaciones. Era un oficial de la policía, un oficial de Scotland Yard con el uniforme de la policía, y que hacía unas explicaciones, podríamos decir, de tipo, entre comillas, de tipo técnico, es decir, estaba relatando de una manera muy objetiva lo que acababa de suceder y las gestiones que estaba haciendo la policía, sin aventurar hipótesis, porque evidentemente en aquel momento y entonces yo creo que aquí uno de los errores fue este, es decir, si en lugar de Acebes era una persona absolutamente implicada en la campaña electoral. Por lo tanto, si en lugar de salir el ministro del Interior, que está haciendo campaña electoral, sale un subsecretario o sale incluso el jefe de la policía en un relato tranquilo, es decir, calma, estamos investigando, cuando tengamos conclusiones mínimamente sólidas las iremos explicando. Yo creo que las cosas hubiesen ido de manera distinta. También, bueno, lo cuentas en España en el diván. Visto con esa perspectiva, para vosotros tuvo que ser, dentro de la vanguardia, pues un orgullo, como digo, pues saber si el único periódico nacional que nunca, digamos, tiró por esa tesis definitiva de tuvo que ser ETA y tiene que ser ETA. Sí, es verdad que La Vanguardia fue de los grandes diarios que se publican en España, pues el único que en portada no adjudicó la autoría del atentado a ETA, porque prefirió, digamos, esperar un poco los acontecimientos. He de decir, sin embargo, tampoco. La Vanguardia se edita en Barcelona, la redacción de La Vanguardia está en Barcelona, y no es lo mismo en aquel momento estar en Barcelona que estar en Madrid. La presión emocional, la presión ambiental, la tensión en la ciudad de Madrid, donde se habían producido los atentados, aquellos días era mucho más fuerte que en Barcelona. En Barcelona había dolor por lo que había ocurrido, perplejidad, tensión, evidentemente lo mismo, pero siempre el factor, en este caso, de los 600 kilómetros, yo creo que seguramente ayudaban a pensárselo dos veces, ¿no? Más al Partido Popular le costó muchísimo ese, digamos, cambio de mentalidad, de decir, bueno, admitir otra posibilidad. Vemos como en octubre, pues 6-7 meses después de los atentados, en un congreso del Partido Popular, Gallardón llega a reconocer, oiga, que igual nos hemos equivocado, oiga, que hemos cometido errores. Y Aznar le enmienda la plana poco menos que diciendo, aquí apretan las filas. Sí, fue así, yo lo recuerdo. Yo hacía pocos meses que estaba en Madrid y asistí al Congreso del PP, y efectivamente esas fueron las dos posiciones de referencia en el Congreso. Esta frase de Gallardón al principio, a la apertura, en algo nos habremos equivocado, y la salida en tromba de Aznar en la clausura del Congreso, dicen, cuidado. Yo creo que Aznar, en el fondo, lo que vino a decir a los militantes del PP, es decir, si ahora nosotros admitimos que nos hemos equivocado, nuestro electorado se puede disgregar, podemos entrar se puede deshilachar la base electoral, y por lo tanto hay que mantener las fuerzas unidas, y por lo tanto yo creo que eso explica también bastante la política del PP, sobre todo en la primera legislatura de Zapatero. Ana Botella, sí, digamos, no contradiciendo a su esposo, a José María Aznar, pero ella dijo que desde el momento en que supieron la participación que hubo en aquellas elecciones en lo referente a Cataluña, dijeron, hemos perdido las elecciones. Sí, esta es una frase de Ana Botella, literal. Por otro lado, yo creo que no desenfocada desde el punto de vista de las pautas electorales. Es sabido, pues, que en Cataluña la pauta electoral es distinta del promedio español, es decir, el Partido Popular en Cataluña ocupa la tercera o la cuarta plaza habitualmente. Veremos ahora en las europeas exactamente cuál será su ubicación, y que por lo tanto un voto de protesta en Cataluña iba a tener una intensidad fuerte. Evidentemente, al ver que los índices de participación subían, además, de una manera homogénea, no solo en el área metropolitana de Barcelona, sino en toda la geografía catalana,
pues sí, evidentemente, yo creo que Pedro Arriola, que es el que conoce los números electorales, pues seguramente al ver las cifras de participación en Cataluña pues asustó. Ya envió algún mensaje, decir esto no irá bien. Y bueno, pasamos a que justamente el partido, está en la oposición en aquel momento, el Partido Socialista, toma el poder. Vemos que por un lado Zapatero y su equipo recurren incluso, bueno, pues a un publicista para que les haga una campaña, pero por el otro lado también había gente del Partido Socialista que o no querían o decían, bueno, aquí realmente ojalá nada más cosechemos un buen resultado. Readas esa conversación de Mariano Guindal, otro periodista de la Vanguardia, con Miguel Sebastián, bastante jugosa. Sí, sí. Sí, yo creo que la victoria electoral, aunque los dirigentes socialistas del grupo de Zapatero siempre han sostenido, no, nosotros ya íbamos a ganar. Yo creo que en realidad el grupo dirigente socialista en aquel momento, sus esperanzas estaban puestas en un resultado que equilibrase las cosas, una victoria seguramente del PP por mayoría relativa, que condujese a una legislatura más abierta, en la cual el Partido Socialista acabase de hacer un rodaje para ya ponerse en condiciones de ganar unas siguientes elecciones. Yo creo que en realidad era el planteamiento de fondo del PSOE. Lo que pasa es que se produjo el vuelco, y pienso, y además creo que los hechos de alguna manera en buena medida lo ponen de manifiesto, que el PSOE en el 2004 llega al gobierno un poco impreparado. Quizá también el Partido Popular se pudo confiar. Hablamos, por ejemplo, nos vamos a remontar un año anterior, en las municipales y autonómicas del año 2003, donde bueno, estaba en toda su fase de ebullición la guerra de Irak, luego ya pasa también con el Prestige, y sin embargo el castigo electoral en las urnas no fue muy fuerte. Sí. Parece, como usted mantiene, tal vez ese cabreo sordo de la población se registró unos meses más adelante, independientemente de los atentados y independientemente de si se mintió o no se mintió con el tema de ETA. Las capas freáticas, ¿no? Yo recuerdo una persona muy próxima a Aznar, pasadas las elecciones, me hizo el siguiente comentario que me pareció muy juicioso. Me dijo, en España hay un problema de organización, de vertebración de la sociedad civil. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir, muchas veces no captamos las corrientes de fondo hasta que no las tenemos delante. Porque no disponemos de los sensores adecuados. No me estoy refiriendo a las encuestas, sino a la propia vertebración de la sociedad, que te estén avisando realmente. Y yo creo que eso es verdad. Y además, digo más, pienso que esto está ocurriendo de nuevo ahora. Yo no tengo la más mínima idea de cuál será los resultados electorales en este ciclo de elecciones que empezamos ahora con las europeas, pero tengo la sensación que de nuevo la capa freática, la capa que va por debajo, nadie sabe exactamente cuánto caudal de agua está transportando. O sea, se sabe que hay malestar, que hay mucho malestar, pero pienso que sigue siendo un misterio para los partidos y para las instituciones el caudal de agua que transporta este malestar. No lo sabremos hasta que se produzcan las elecciones. Zapatero, creo que fue a finales del año 2003, me parece que era casi en el cierre de campaña en Cataluña, llega a prometer que él aceptará cualquier estatuto que salga del Parlamento catalán. En aquel momento yo me imagino que lo haría por una cuestión pues simplemente electoral, de decir, bueno, vamos a convencer al electorado, intentar ganar el electorado. Sin embargo, con el paso del tiempo no se puede considerar como una frivolidad. Él ha dicho, lo dijo en unas declaraciones de estas entre líneas en la prensa, ya ha pasado el tiempo, de que le habían pasado el texto de lo que tenía, en fin, del discurso que tenía que hacer en el meeting de final de campaña de las elecciones catalanas del 2003, y que todo había ido muy rápido. Ya lo has dicho. Sí, puede que sea así, porque las cosas en la vida y en la política también funcionan así, es decir, sí, lo que ocurre es lo que te explicaba antes, es decir, yo creo que en el fondo el PSOE actuaba
pensando en que no ganaría las elecciones del 2004. Por lo tanto, si tú dices, oye, estamos ante un proceso largo, bueno, y oye, mira, hoy vamos a Barcelona, pues vamos a levantar un poco el ánimo, ¿no? Vamos a levantar el tono, porque en el fondo no tienes la sensación, o no tenían la sensación, de una victoria suya inminente. Yo creo que eso explica. Ahora, una vez los hechos han ocurrido así, tú has adoptado un compromiso público, cuidado, y has ido a unas elecciones, no solo ante la sociedad catalana, sino ante el conjunto de la sociedad española, diciendo yo soy el hombre que cumple la palabra. Yo no engaño. Este era entre los variados lemas de Zapatero. Yo no engaño, vosotros sí, yo no. Y yo cumpliré la palabra dada. Claro, si tú has dado una palabra, tenía que cumplir. Y eso explica que, en buena medida, el arranque de este proceso del Estatut, que ha tenido tantas repercusiones políticas. Bueno, Enric, y el partido socialista, que tanto tiempo había pues ambicionado el llegar a la presidencia de la Generalitat, había obtenido buenos resultados, pero al final siempre Pujol tenía, bueno, pues esa especie, no sé si de baraca, de, bueno, al final, fuera como fuera, siempre conseguía quedarse en la presidencia de la Generalitat, y en el año 2003, aunque es verdad que el Partido Socialista no gana esas elecciones por escaños, sí por votos, consigue Maragall el poder. Sin embargo, prácticamente ese prestigio que tenía Pascual Maragall, por distintos acontecimientos, se diluye. Bueno, se estropea, se tiene una erosión. Vamos a ver, esta yo creo que es una de las claves políticas de la política española en los últimos 10 años. Es decir, en Cataluña había deseos de cambio político. Lógicamente, después de un periodo larguísimo de 23 años gobernando no solo el mismo partido, sino la misma persona, es lógico y normal pues que en una sociedad pues haya deseos de cambio. Es decir, vamos. Ahora, lo que ocurre en Cataluña es que este impulso de cambio se queda corto. Es decir, el Partido Socialista, podríamos decir que empata el número de voto popular con Convergencia en el 2003, ya había empatado en el 99, incluso con una ligera ventaja, manteniendo CiU la ventaja en escaños en función de la ley electoral. Y eso es una victoria, por lo tanto, insuficiente, se queda corto. No gana, pero tiene la posibilidad de formar una mayoría alternativa, con Iniciativa per Catalunya, que es la Izquierda Unida catalana, para entendernos. Bueno, digamos, un pacto de los socialistas con el partido que se halla a su izquierda, digamos, es un pacto que entra, digamos, dentro de unos esquemas convencionales. Y luego un pacto con Esquerra Republicana, que es el partido de la independencia, el partido que plantea, que introduce en la agenda pública la cuestión de la independencia de Cataluña. Claro, yo creo que el problema o la situación es que el Partido Socialista hizo una alianza compleja, que difícil de administrar, difícil de gobernar. Maragall era una persona ya mayor, y además en el momento en que el PSOE gana las elecciones en España, todavía es más complicado. Y en buena medida las complicaciones que ha ido teniendo la política catalana a lo largo de estos 10 años se derivan de que el ciclo de cambio fue un ciclo incompleto, que no se realizó de una manera completa, porque el partido que lo quiso protagonizar no tenía suficiente fuerza para llevarlo a cabo. Hablamos del año 2005, Enric, un momento en el que de repente en Barcelona, Cataluña, pero sobre todo en Barcelona, empiezan a producirse una serie de acontecimientos pues tremendos. Hablamos del hundimiento del Carmel, retrasos en las obras del AVE. Barcelona de repente empieza a convertirse en una ciudad donde día sí día también unos apagones tremendos, acontecimientos que podía haber aprovechado pues en este caso un partido como el Partido Popular. Sin embargo, vemos como en las siguientes municipales, incluso en las siguientes generales, la población vuelve a confiar en el Partido Socialista. ¿Ahí cuál fue la clave? Es lo que te decía antes de las capas freáticas, ¿no? Es decir, las corrientes que
discurren por debajo, cómo se manifiestan. En aquel periodo de tiempo sí, efectivamente se produjo casi por azar, diría yo, pero una concatenación de hechos que de alguna manera pusieron a los ciudadanos catalanes como bastante nerviosos, unido a la tensión que había adquirido el debate político. Una cosa y la otra iban juntos. Ahora, cuando se producen las elecciones generales, cada elección presenta un dilema para la gente. Es decir, tú has de elegir entre A o B. A tienes un dilema principal, luego hay otros subordinados, pero hay uno principal. Para la sociedad catalana se trataba de restituir al PP en el gobierno o mantener Zapatero, que había decepcionado, pero que de alguna manera ha visto como un mal menor, para entendernos. Bueno, y entonces se produjo una votación, la votación récord que ha tenido el PSC en Cataluña, que llegó a obtener 25 escaños. Y siempre, claro, fíjate, el tema de las capas freáticas, si tú haces una lectura literal de aquel resultado, dices, no, aquí no pasa nada, todo tranquilos, hemos obtenido el resultado récord de nuestra historia. El que hable de malestar, en fin, está equivocado, pero no veis cómo hemos salido en volandas. Sí, y al cabo de un año luego ocurre que empiezas a perder, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente de fondo existe, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas importantes. A ver, no estoy aquí descubriendo el Mediterráneo, ¿eh? En todos los países más o menos ocurre lo mismo. Ahora, insisto, en el caso de España, la detección a tiempo del movimiento de las corrientes profundas de la sociedad, yo creo que está siendo un verdadero problema político. En vísperas, a unos meses antes de celebrarse las elecciones generales del año 2008, hay una foto muy, muy significativa donde usted dice que el Partido Popular empieza a perder ahí esas segundas elecciones. A pesar de con toda la que se venía, ya se hablaba un poco de esa crisis que estaba afectando en Estados Unidos y que empezaba a entrar por Europa, que es esa foto entre Zapatero y Botín. Sí, yo creo que ese es un momento muy, muy importante, ¿no? La crisis empieza, los primeros destellos de la crisis empiezan en verano del 2007, ¿no? Cuando ya en la prensa norteamericana, en fin, de los medios de comunicación norteamericanos, empieza a llegar la noticia de lo que luego se conocimos como la crisis de las hipotecas subprime. Es decir, los sensores empezaron a parpadear en verano del 2007, pero en aquel momento aquello se veía como algo muy focalizado en Estados Unidos y con repercusión en los bancos europeos que habían comprado ese tipo de productos hipotecarios, que no era el caso de la banca española, porque la banca española estaba dedicada a otros menesteres, a las hipotecas españolas, no tenía necesidad de comprar hipotecas norteamericanas. Y entonces, a partir de ahí se fue tejiendo un discurso de, bueno, esto es un problema de las finanzas norteamericanas, nosotros estamos a salvo, nuestra economía crece muy bien, etcétera, etcétera. En fin, el discurso que recordamos todos. El PP, lógicamente, el partido de la oposición, intentó en verano del 2007, ya en vísperas de lo que iba a ser una larga campaña electoral, las elecciones se celebraron en marzo del 8, en centrar la cuestión en la crisis económica. De una manera, con un discurso que venía a decir: Zapatero, usted ha fracasado con Cataluña, ha fracasado con la cuestión de ETA y ahora ha fracasado con la economía. Evidentemente, Zapatero intenta desviarse y obtiene un apoyo muy significativo. El principal banquero del país comparece con él y él envía un mensaje que es: no, que nadie se preocupe, la economía española es robusta, la economía española está bien, las cosas están bien orientadas. Yo creo que aquella comparecencia fue muy importante. ¿Y por qué? Pues por una razón, porque a la banca española en aquel momento no le interesaba que se crease un estado de pánico respecto a la economía en España. Porque incluso Francisco González, alguien que es bastante alejado de las tesis del zapaterismo, incluso no se lleva muy bien con Miquel Sebastián. Y el hoy encarcelado Gerardo Díaz Ferrán también huyeron de ese catastrofismo que el PP anunciaba o que presentaba como su principal arma electoral.
Sí, porque es que los hechos luego nos lo explican. Todo el mundo sabía los riesgos que tenía la economía española y que si se producía una ola de pánico, se podía producir un derrumbe extraordinario de la economía. Además, en el caso del principal banquero de España en aquel momento, y todavía hoy, Emilio Botín, el Banco de Santander estaba completando en aquel momento una operación muy importante y muy delicada, que era su entrada en el mercado británico, con la compra de un banco muy importante en Gran Bretaña. Entrada de un banco británico que había sido, digamos, recibida con recelo por los poderes locales, sobre todo los poderes económicos locales. Es la City, el tener ahí una banca española fuerte dentro del territorio británico no era una cosa que le entusiasmase mucho. Por lo tanto, en fin, era una coyuntura en la que los poderes económicos en España no deseaban que se crease un estado de alarma muy fuerte. Yo creo que esta es una realidad objetiva, eso se puede discutir si fue bueno o malo, pero yo creo que esa es la realidad. Sobre esa realidad, el PSOE construyó un discurso, digamos, decir, oye, esto no... El discurso que de Solbes recordará a todo el mundo, vamos a un aterrizaje suave, y además que era el discurso que la mayoría de la sociedad quería oír. Porque si a ti te dicen, oye, tienes un problema muy gordo, ¿no? Bueno, puedes tener un problema, pero esto irá poco a poco. La tendencia normal es a quedarte con el segundo diagnóstico. Es decir, bueno, sí, podemos tener un problema, pero poquito a poquito, ¿no? Esa fue lo que ocurrió. Ahora, también es verdad que pasan las elecciones y Zapatero se encastilla en no querer reconocer la existencia de la crisis cuando ya llega un momento que aquello era un... No tiene más remedio ya que... Bueno, entonces ahí es donde él, yo creo que comete un error muy importante, ¿no? En el sentido de que, claro, cuando todo el mundo ve que, no sé, que esa pared de enfrente pues, es de color blanco y tú vas diciendo que es negra, pues llega un momento en que tienes un problema. Y llegamos al día, podemos decir 10 de marzo del 2008. Han pasado unas horas de la nueva victoria de Zapatero, de la derrota del Partido Popular, y de repente, bueno, dos medios de comunicación, COPE y Mundo, hacen una pinza tremenda para echar a Mariano Rajoy, que encuentra un apoyo precisamente en su periódico, en un editorial, en esa, digamos, en esos prolegómenos del Congreso de Valencia, le dice, no se vaya Rajoy, no se vaya, señor Rajoy. Efectivamente. Como digamos un poco haciendo aquel juego de palabras de Aznar de márchese, señor Gonzalo, pues en este caso no se vaya, señor Rajoy. Sí, fue así, sí. La Vanguardia yo creo que fue en aquel momento probablemente el único periódico importante en España que apoyó la continuidad de Rajoy al frente del Partido Popular en un momento en que había una coalición interna en la derecha española, no solo en el PP. El PP es la expresión política de la derecha española, pero la derecha española va más allá del PP. Había distintos factores que confluían en el propósito de expulsar a Mariano Rajoy del liderazgo del centro derecha, bajo la idea de que era un líder débil, que había perdido ya 2 elecciones y que había que buscar una alternativa. Bien, el Congreso de Valencia lo ganó Rajoy y hoy tenemos a Rajoy al frente del gobierno. Por cierto, ahora vamos a entrar además más a fondo en todos estos temas, pero ¿se arrepintió en algún momento Monseñor Rouco Varela en permitir aquella campaña que realizó Los Santos desde la COPE, en el que invitaba a los oyentes a borrarse como suscriptores del ABC? Yo no lo sé porque no estoy en la conciencia de Monseñor Rouco Varela. Yo lo único que puedo decirte, y además lo he escrito en el libro, es de que en España en estos años han ocurrido cosas, digamos, que son corrientes en Europa y por lo tanto forman parte de la lucha política en todos los países democráticos, que a veces es una lucha ruda, fuerte, y luego han ocurrido otras cosas que son un poco insólitas, ¿no? Y que yo creo que debemos de hacer un esfuerzo para verlas como tales, como cosas insólitas. Para mí una de las cosas insólitas de la política española es que un medio de comunicación propiedad de la Iglesia Católica se haya dedicado de una forma sistemática, deliberada y metódica a incendiar la atmósfera política.
vivimos en libertad de expresión, cada uno puede decir lo que quiera, y evidentemente hay medios de expresión, de comunicación, que corresponden a distintas posiciones políticas e ideologías, pero se supone, y además nos lo recuerda el Papa de Roma constantemente, de que el papel de la Iglesia es un papel pacificador. Entonces, si el papel de la Iglesia es un papel pacificador, no se entiende algunos comportamientos que al final tuvieron que ser frenados desde Roma. Yo solo pongo un ejemplo. Imaginemos, ahora en Gran Bretaña hay una discusión intensa porque el 18 de septiembre va a haber un referéndum en Escocia sobre la independencia de Escocia. Bien, imaginemos que en estos momentos una emisora de radio de la Iglesia Anglicana inglesa estuviese calentando los ánimos. No nos cabe en la cabeza que eso pueda ocurrir, ¿verdad? Pues eso es lo que ha ocurrido en España. Eso es anormal, es anormal. Tuvo que intervenir el Vaticano para frenarlo. Ahí también cuenta en el libro... Rouco, en el 2008, parece que se inclina un poco por las tesis federiquianas, de Federico Jiménez Los Santos, y bueno, relata prácticamente una cena en casa además de una periodista precisamente de la cadena, de Cristina López Slifting, en la que, bueno, prácticamente faltó porque que volaran los cuchillos, ¿no?, entre Rouco y Mariano Rajoy. Bueno, no creo que se llegue a en el sentido que Rouco decía Rajoy, que no, yo creo que Rajoy pidió sí, la neutralidad. Pidió neutralidad y Rouco no está muy por la labor, ¿no? Todo indica que esa neutralidad no le fue ofrecida. Yo he de decir una cosa, a mí Federico Jiménez Los Santos me parece una persona ocurrente, en algunos momentos incluso simpática y brillante a veces escribiendo. No tengo nada personal contra él, ¿no? O sea, yo creo que es un periodista interesante, ¿no? Tiene su posición, yo, para mí el tema es la cuestión cuál es el comportamiento político de la Iglesia. Para mí es el tema que me ocupa y que me ha interesado y que me sigue preocupando. ¿Cuál es el posicionamiento político de la Iglesia católica? En la medida que este es un país católico, aunque una parte muy importante de las personas que se declaran católicas no cumplen, en fin, todos los domingos, no todo el mundo va a misa, pero es verdad que no solo creo que en las encuestas del CIS pues más del 70, casi el 80% de la población se declara católica, y los sentimientos y el armazón cultural del país es católico. Por lo tanto, lo que haga la Iglesia Católica en España es muy importante. Que la Iglesia Católica en un momento dado haya tenido la tentación de dedicarse a la agitación política me parece un dato relevante que merece ser cuando menos analizado. Y otro periodista de la cadena COPE, que ya tampoco está, casi le ha marcado a usted un gazpacho mágico en Torre del Oro. ¿A qué se refiere? No. Cuenta en un artículo, no sé si sería usted el protagonista o sería otro, pero en un artículo, además usted lo relata aquí en el libro, dice que usted que iba en un taxi camino a la Puerta del Sol y de repente empieza a oír a un locutor y dice, poco menos, dice, oye, hasta que hemos llegado. Dice, luego me dice, me salió esa parte catalana, esa de decir, relax, que oye, tengo que llegar a la puerta, a la Plaza Mayor, a Torre del Oro. Lo explico con ironía, pero sí. A mí una de las cosas que me sorprendió cuando llegué a Madrid en el 2004 eran esos tonos, ¿no? Insisto, además, que esos tonos que me parecen legítimos, porque la libertad de expresión, el límite de la libertad de expresión es el Código Penal. Es decir, hasta que mientras no se incumpla el Código Penal, cada uno puede exponer sus ideas. Ahora, me sorprendió esos tonos como muy subidos, y lo que me sorprendía más, y que todavía hoy cuando lo recuerdo me sigue sorprendiendo, es de que esos tonos llevasen el timbre episcopal. Esto es lo que a mí... hablamos de César Vidal en este caso. Es decir, oye, a mí me parece muy bien que haya unos señores que, en fin, se expresen de determinada manera y que logren cautivar a una parte de la audiencia con ese lenguaje. O sea, esto forma parte de la normalidad de un país. Ahora, que eso lleve el timbre de la Iglesia Católica es lo que me parece que es sorprendente. Esto luego ha sido rectificado, en estos momentos los tonos son otros, pero insisto, ha tenido que ser, la decisión se tomó en Roma, es decir, esto hay que bajar un poco el diapasón y se bajó. Además, precisamente hablamos de tanto de Los Santos como Vidal, que hacían un tándem en COPE, tenían prácticamente por la misma línea editorial. Digamos, fuera de esto, ¿le sorprendió al final de los acontecimientos que ha habido hace unos meses, esa huida de César Vidal de la nueva cadena en la que estaba, esa pelea con Federico? ¿O no? Mira, yo
las historias internas de los medios no suelo pronunciarme, e incluso te decir que no son los temas que siga metódicamente. No lo sé, no sé lo que ha ocurrido. Insisto en lo que te decía antes, es decir, para mí yo no tengo nada personal contra ningún periodista de la competencia, no tengo nada personal contra Jiménez Los Santos, que me parece una persona que tiene, en fin, rasgos de brillantez. Ahora, insisto, sí que me parecía insólito, y me sigue pareciendo insólito, que en un momento dado la jerarquía católica en España optase por la agitación política. Está claro, en el caso de Mariano Rajoy, que debe tener un algo, porque es que se ha ido cargando, entre comillas, a todos sus adversarios en distintos terrenos. Rouco Varela, que acaba de salir de la presidencia de la Conferencia Episcopal, es verdad que también le tocaba, pero bueno, ya está fuera. Esperanza Aguirre, Federico Jiménez Los Santos, y ahora hace relativamente poco también, en cierta medida, Pedro J. Ramírez. No lo sé, yo no sé si el presidente del gobierno, en fin, se le pueden adjudicar determinadas bajas. Yo creo, en definitiva, una cosa, es decir, que el pim pam pum del periodismo a veces es muy... Es como, ahora aquí tenemos un vaso de agua usted y yo, es agua sin gas, ¿no? A veces hay agua con gas y hay unas burbujitas, ¿no?, que van subiendo. Entonces el periodismo muy del día a día, situado en la trinchera de las cosas, ahí a veces es muchas burbujas, ¿no? Y a veces, como todo, hay que dejar ver cómo reposa la burbuja, aquí se creó la fantasía, a mi modo de ver, en España, de que Rajoy, por ser una persona que no es un gran, en fin, no es una persona con unas dotes de comunicación superlativas, esto lo sabe todo el mundo y lo sabe él mismo, de que eso era sinónimo de debilidad. Y bueno, los hechos están demostrando de que no es así. Es decir, no es un gran hablador, pero no parece, por los datos que tenemos en estos momentos, de que sea una persona débil políticamente. En cierta medida también yo cree que le pudo ayudar al Partido Popular a recuperar el poder a nivel nacional, el hecho que de repente en la COPE bajasen el diapasón, al irse, digamos, pues esos dos comunicadores, sobre todo en especial uno, que incluso hasta el propio Partido Socialista decía, oye, que necesitamos esa ración para iniciar la mañana. Mira, yo sinceramente, de verdad, creo que la influencia de los medios de comunicación y de los periodistas como grupo y en singular sobre los acontecimientos políticos es algo menor de lo que a veces los periodistas nos imaginamos o nos pensamos. Las elecciones del 2012... Perdón, del 2011, bueno, finales del 2011, exactamente. Las elecciones últimas las gana el Partido Popular por una razón, porque el Partido Socialista ha quedado desacreditado como gestor de la situación económica, que se presenta a ojos de la sociedad como una situación que está empeorando de manera dramática, y en la medida que el partido en el gobierno pierde crédito, el partido de la oposición, que años atrás había hecho una buena gestión económica, está en condiciones de comparecer ante la sociedad y decir, señores, que se aparten estos, que nosotros lo vamos a intentar. Y este es el motivo del cambio de gobierno. El que los medios sí, claro, tienen su influencia. Yo no voy a decir, evidentemente que los medios influyen en el discurso político, pero no al extremo de decantar resultados electorales. Sinceramente, yo creo que no es así. Es cierto que desde Roma, desde el Vaticano, llegó a haber un cabreo bastante enorme con Rouco, porque incluso llegaba a decir que poco menos que Rouco actúa en España como si fuera el Papa de España. Bueno, si hablamos de la Iglesia Católica, la palabra cabreo hay que moderarla, cabreo, ¿no? Porque no se expresa en estos términos. Pero no gustaba, evidentemente. No, yo creo, vamos a ver. Pienso que desde el Vaticano tiene dos vertientes. Tiene la vertiente doctrinal, en fin, es el mayor centro religioso del mundo. Y luego tiene una vertiente política, porque el Vaticano es un Estado y tiene embajadores y tiene relaciones políticas con los gobiernos nacionales.
Entonces, el Vaticano llegó un momento que llegó a la conclusión de que la Iglesia Católica en España no podía ser un sujeto más de la lucha política, de que eso no les convenía, a la Iglesia no le convenía eso. Y por lo tanto lo que hizo el Vaticano, de una forma sutil, como suele hacerlo, es bajar el volumen. Ordenó, pidió, y seguramente en algún momento exigió, de que se bajase el volumen. Y si uno repasa los acontecimientos españoles últimos, pues verá que una de las cosas que han ido ocurriendo es que la Iglesia española ha ido bajando el volumen. Y creo que todavía lo va a bajar más, porque los cambios que probablemente se van a producir en el episcopado español irán en esa dirección. El que se ha producido ahora hace pocas semanas de relevo en la presidencia de la Conferencia Episcopal ya va en esa dirección. A Zapatero le ponía muchísimo Sí, el claro, tema de los santos, pero incluso su- también con Pedro J. por Ramírez. su- Tenía esa habilidad para decir, bueno, que me critique, que yo voy a jugar un poco con esto, ¿no? Este es un tema que, más allá de la anécdota, que Ajá. oye, cada uno tiene sus preferencias, más allá de la anécdota, detrás de esto hay para mí una de las claves también de lo que hemos vivido políticamente en España. Es decir, la política española, los principales protagonistas de la política española en estos años, en algún momento han jugado un poco a la polarización y a la crispación. Es decir, mira, si tensamos un poco ya nos va bien, ¿eh? Por decirlo de una manera muy simplificada. Es decir, la política española en un momento dado le cogió gusto a jugar a rojos y azules con un seguro de vida, que era el crecimiento de la economía al 3,5%, con los viernes por la noche en las principales calles de Madrid, donde están los mejores restaurantes, con los coches aparcados en triple fila. Cuando la economía crece al 3,5%, los restaurantes están llenos, la gente está medianamente satisfecha, puedes jugar a rojos y azules, hacer ver que está reviviendo grandes tensiones, porque esto además... Tú con los tuyos y yo con los míos. Cuando la economía se estropea, cuando la sociedad cambia de humor porque lo está pasando mal, que es lo que está ocurriendo ahora, el comportamiento de los de arriba empieza a modificarse. Te pongo solo un ejemplo, lo acabamos de ver hace una semana, el entierro y los funerales en fin, el duelo por la muerte de Adolfo Suárez. Todo el mundo es de centro ahora, ¿verdad? Ahora todo el mundo está en el consenso. Se han acabado los rojos y los azules. Me estoy refiriendo al PSOE y al PP. Noviembre del 2011, victoria aplastante del Partido Popular. Usted hace una definición de, bueno, está el partido beta y ahora llega el partido alfa, que es un poco como el bombero pirómano, al que creó el problema, es el que ahora llama a la gente también para solucionarlo. Un poco contradictorio. No, yo creo que no, es contradictorio. El Partido Popular ha tenido la habilidad en este periodo, en este largo periodo de tiempo que viene de mediados de los años 90, en convertirse en la representación más política, más genuina de un amplio sector de las clases medias españolas. A finales de los años 90 el PP fue el gestor de una fase de expansión económica muy, muy fuerte en la que posiblemente se pusieron las bases de la burbuja inmobiliaria. Vaya, no, posiblemente, yo creo que con toda certeza. La burbuja explotó en manos del Partido Socialista y el Partido Popular regresa al gobierno con la pátina de haber gestionado una época de prosperidad, pero sobre todo porque pese a todas estas cosas que han ocurrido sigue teniendo la confianza de un amplio sector de las clases medias. Esto es así. Es posible que en estos 2 años que han transcurrido de las elecciones últimas hasta ahora esta confianza en algunos aspectos se ha deteriorado. Esto lo veremos ahora en las elecciones, ¿no? Vamos a ver exactamente cuáles son los resultados electorales, pero sigo creyendo de que el PP, pese a todo, mantiene todavía un nivel de confianza de las clases medias en España importante. Y Henry, ya para finalizar, en estos días hemos conocido, bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema de la consulta independentista que, bueno, pues quiere plantear Artur Mas. De esto, ¿cómo lo ve? ¿Cuál cree que puede ser la respuesta de Artur Mas?
Él, independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional, va a seguir adelante con esa consulta. A ver, yo veo dos o tres cosas relevantes. Primero, la unanimidad del tribunal. Esto es nuevo. Hasta ahora, en los asuntos peliagudos, el Tribunal Constitucional, la norma era que se dividía. Esta vez han votado de manera unánime. Esto es relevante, eso no es un dato menor. Dos, la sentencia hay que leerla bien, hay que leerla de manera detallada, porque básicamente dice dos cosas. Dice una, de que no se puede considerar el pueblo de Cataluña como un sujeto soberano, en ese sentido es muy tajante, y por otro lado dice, sin embargo, de que es constitucional de defender el derecho a decidir, es decir, es constitucional defender el derecho a una consulta en Cataluña. La sentencia dice, y me parece relevante, que no se puede considerar la democracia en España como una democracia militante que obliga a todo el mundo a estar adherido a los principios constitucionales. Es decir, que se pueden defender cosas que no encajan en la Constitución siempre que se defiendan por las vías democráticas y por las vías legales. Este matiz es muy importante, porque lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es decir, señores, aquí hay un problema político, que la política intente resolverlo, y si la vía de solución es la reforma de la Constitución, que se ensaye esa vía. Eso es lo que yo creo que dice el Tribunal Constitucional. Las posiciones están donde están, en estos momentos están muy, muy, muy lejanas, esto es evidente. Vamos a ver. Yo creo que vienen meses complicados, pues, sin ninguna duda, meses muy complicados, pero vamos a ver. Yo creo que el Tribunal Constitucional de alguna manera ha enseñado de que hay una puerta para hallar una salida. Si esa puerta se logrará abrir o todo el mundo está dispuesto a abrirla, ya lo veremos. Yo no puedo hacer un pronóstico, pero creo que no todo está ni perdido ni cerrado. Pues Enric, ha sido un placer tener por aquí y bueno, haber tenido estos minutos pues a esa España en el diván. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes.